Jehová, Shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a Elohim porque nos da vida, salud y también porque como cada semana nos da esta oportunidad donde podemos estar analizando, compartiendo y hablando de la palabra del Eterno. Gracias también damos a nuestro amado Dios porque tenemos un día bastante lluvioso el día de hoy y al parecer está pronosticado lluvia para toda la semana. Esto nos ha hecho recordar tiempos pasados, cuando éramos niños, ¿no es cierto? Teníamos inviernos donde llovían varios meses, incluso semanas lloviendo, ¿no es cierto? Sin poder que la lluvia se detuviera. Hoy día estas lluvias que hemos tenido por varios días ya y que vamos a tener por los siguientes nos están haciendo recordar esos tiempos, ¿no es cierto? Y también nos dan la esperanza, nos traen la alegría de que con estas aguas también vamos a alejar un poco la sequía de nuestro país. Son varios países que están afectados por el tema de la sequía, por no decir el planeta entero está afectado por la sequía. El hecho de que tengamos estas lluvias el día de hoy también nos causa un poco de alegría, de esperanza, de que el Eterno tiene de nosotros misericordia. El día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a hablar de la señal más grande, la señal que hará que el Eterno tenga que intervenir una vez más en la humanidad. El Eterno, nuestro Creador, nuestro Dios, ha tenido que intervenir en la humanidad muchas veces a través de la historia de ella misma. Le ha tocado de intervenir en la humanidad para rescatar al ser humano, al hombre, al ser que el Eterno creó, rescatarlo de la inmoralidad y rescatarlo también y que permanezca el raciocinio en el hombre. A través del tiempo y de la existencia de la humanidad, cuando el hombre ha decidido alejarse del Eterno, cuando ha decidido vivir sin Dios, aunque lo haga paulatinamente sin darse cuenta, el hombre va perdiendo la moral. El Eterno creó un ser humano, una persona, el hombre, creó a la mujer, con moralidad, con estándares de moral establecidas por él y también con raciocinio. Cuando el ser humano comienza a apartarse de Dios poco a poco, alejarse del Eterno, se va alejando de estas leyes morales que Él estableció para la humanidad, perdiendo el conocimiento de las leyes morales y viviendo una vida de inmoralidad. Y después de la inmoralidad, ya, ¿no es cierto?, empieza a perder el raciocinio y empieza a bajar su estándar de vida, su estándar de vida espiritual, y va cayendo en un estado, ¿no es cierto?, cada vez más bajo, hasta llegar hasta al estándar de un animal, a llegar a un ser sin raciocinio, como le pasó, ¿no es cierto?, en un tiempo a Nabucodonosor, que por su orgullo, por su altivez, por estar viviendo una vida inmoral, por alejarse de las leyes del Eterno, Dios lo hizo perder el raciocinio. Así también tenemos el caso del hijo pródigo, ¿no es cierto?, que decidió alejarse de su progenitor, no estar bajo sus leyes y vivir bajo sus propias leyes, bajo sus propios pensamientos, bajo sus propias ideas, y empezó a vivir una vida
llena de inmoralidad, y fue cayendo su estado más bajo, hasta que después llegó prácticamente a un punto de perder el raciocinio y quedar como un cerdo, como este animal sucio, ¿no es cierto?, este animal inmundo. Estuvo al borde allí, pero antes de perder el raciocinio reaccionó y volvió ante su progenitor a pedir perdón. Bueno, a través de la historia de la humanidad, esto ha ocurrido muchas veces con la humanidad. El hombre se ha ido alejando del Eterno, ha decidido vivir sin Dios, vivir bajo sus propias leyes, y empieza a vivir una vida de inmoralidad poco a poco hasta perder el raciocinio. Y es aquí cuando ya empezamos a vivir de esa manera, cuando empezamos a vivir fuera de las leyes y de los estatutos de Dios, a poner nuestras propias leyes, nuestras propias ideas, y a vivir una vida sin moral, es cuando empieza a aumentar la maldad. Y es lógico, ¿no es cierto?, que eso ocurra, porque si no estamos viviendo bajo la moral de Dios, bajo las leyes moral de Dios, es obviamente que todo lo que de más venga va a ser una vida de pecado, de maldad, y eso va a ir en aumento. Y eso ha ocurrido a través de la historia de la humanidad muchas veces. Tenemos el primer caso, por ejemplo, los antediluvianos, que empezaron a vivir una vida de inmoralidad, perdiendo ya el raciocinio y cayendo, ¿no es cierto?, en un estado de maldad terrible, como está registrado en Génesis capítulo 6, lo vamos a leer. Génesis capítulo 6, versos 5 al 8 vamos a leer, dice lo siguiente: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí tenemos el primer caso, ¿no es cierto?, de que el hombre se alejó del Eterno, empezó a vivir una vida llena de inmoralidad, perdió su raciocinio y empezó a multiplicarse entonces la maldad, a tal punto que sus pensamientos, ya no había nada bueno en sus pensamientos, en su razonar, sino que todo lo que razonaba estaba relacionado con maldad, con pecado. Y esto y cuando ocurre esto en la sociedad, que el aumento de la maldad va cada vez más en aumento, va creciendo, es una señal de que estamos viviendo bajo o fuera de las leyes del Eterno, que estamos viviendo en una sociedad inmoral, y que por consecuencia de ello, en algún momento Dios va a tener que intervenir para rescatar su creación. Esto ocurrió en este periodo de los antediluvianos, donde se salvaron prácticamente 8 personas, que se negaron a hacer el mal, que se negaron a vivir una vida de inmoralidad, que se negaron a caer tan bajo, ¿no es cierto?, hasta llegar a un estado de un animal. Se resistieron a esto,
y ustedes ya conocen la historia, ¿no es cierto?, que el Eterno decidió intervenir la humanidad a causa del aumento de la maldad, para poder rescatar lo poco bueno que quedaba. Tenemos otro caso, que también lo voy a traer a la memoria, que es el caso de Sodoma y Gomorra, que ustedes lo conocerán también muy bien. Esto está en Génesis 18, vamos a leer del verso 16 al 20, y nos vamos a dar cuenta aquí también que hubo el mismo factor que hubo ante las personas que vivieron en el diluvio. Dice, Génesis 18, 16, comenzamos a leer, dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, que Jehová tuvo que intervenir estas dos ciudades en aquel entonces, porque la maldad de los hombres había aumentado. Es decir, habían decidido vivir fuera de las morales de Dios, de los parámetros de morales que el Eterno había dado a la humanidad, y empezar a vivir, ¿no es cierto?, la vida loca. Cuando esto ocurre, entonces el Eterno decide intervenir. Pasó en el diluvio, pasó en Sodoma y Gomorra. Hubo aumento de la maldad y el Eterno tuvo que entonces que intervenir. Ya tenemos dos casos. Tenemos dos casos con un factor común, que es el aumento de la maldad. Tenemos también otro caso, hay muchos en realidad, pero vamos a traer a la memoria por lo menos tres. Ya tenemos dos casos. El otro caso que yo quiero traer ocurrió nada menos y nada más que en el pueblo y la nación santa que el Eterno había creado, ya de la descendencia de Abraham. Llegó un momento donde también este pueblo santo, que Dios había creado para que fuera luz a las naciones, cayó también en este estado de vivir una vida inmoral, de alejarse de las leyes, de los estatutos de Dios en un momento, apartarse de Él y caer en este estado de inmoralidad y en este estado de perder también el raciocinio. Y cuando eso ocurre, ya dijimos que empieza a aumentar la maldad. A tal punto, ¿no es cierto?, que ya el Eterno tiene que intervenir, actuar para rescatar una vez más al ser humano de que logre perderse, de que ya caiga, ¿no es cierto?, en el estado más bajo y perder el raciocinio completamente y quedar en un estado de animal donde ya no pueda volver. A Israel le pasó este caso y está registrado en el libro de Habacuc. Yo voy a leer algunos versículos. Habacuc capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a leer hasta el 4, donde dice lo siguiente. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo aquí estoy leyendo un poco, ¿no es cierto? Yo les recomiendo el libro de Habacuc, no tiene muchos capítulos, léanlo completo, ¿ya? Recuerde siempre que aquí estamos dando pinceladas de estos temas y esto a usted lo puede incentivar, ¿no es cierto?, a seguir escudriñando, ¿ya? Habacuc fue como Noé, no quiso involucrarse con el mal, no quiso vivir una vida de inmoralidad y le molestaba, ¿no es cierto?, al ver al resto que estaban en esta situación y se queja ante el Eterno, ante Elohim, ante su Creador y dice: ¿cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo vas a permitir que toda esta injusticia, toda esta inmoralidad siga aumentando y no nos salvas? ¿Ya? Y bueno, allí ya ustedes van a conocer la historia que el Eterno le dice a Habacuc que Él va a intervenir, que Él va a tomar los medios para terminar con esta injusticia, con esta inmoralidad, ¿no es cierto?, y lograr salvar al ser humano una vez más. Ahí ya tenemos 3 casos con un factor común, que es el aumento de la maldad, donde el Eterno ha tenido que intervenir. Amados hermanos, estoy hablando de esto porque justamente nuestro amado Yeshua, en Mateo 24, los discípulos se le acercan para hacerle una pregunta a nuestro amado Yeshua. Y la pregunta fue la siguiente. Está en Mateo 24, verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta que le hacen los apóstoles a su maestro, a su rabino, Yeshua. ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales? Y Yeshua, dentro de todas las señales que le da la señal más grande, la más poderosa, que está, ¿no es cierto?, en Mateo 24, verso, déjeme verla acá, verso 12, Mateo 24, verso 12, aquí nuestro amado Yeshua le da la señal más grande para responder a la pregunta que estaban haciendo los discípulos. Y esta fue la respuesta de Yeshua, le dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amados hermanos, habrá un aumento de la maldad antes de que el Eterno tenga que intervenir la humanidad, pero esta vez, por última vez. Esta será la última vez que el Eterno tenga que intervenir la humanidad. Por eso será más terrible que las otras,
porque en el caso del diluvio intervino, ¿no es cierto?, todo el mundo que existía en aquel entonces, anegándolo con agua, dándoles la oportunidad a todos de que se salvaran, de que pudiesen ellos recapacitar, reaccionar al ver la construcción del arca, preguntarse qué era lo que iba a ocurrir, pero todo aquello se transformó en burla para ellos, en risión de Noé por lo que él estaba haciendo, y no entendieron, dice, hasta que vino el día del diluvio. No comprendieron la señal. Amados hermanos, esta señal está dada prácticamente para sus hijos, para aquellos que se niegan a caer en una vida de inmoralidad y resisten y están luchando, aunque a veces debilitados, a veces cayendo, levantándose de nuevo, pero resisten y allí están luchando y parándose para no vivir una vida de inmoralidad. Estas son las personas que menciona acá Yeshua y donde dice, pero los que perseveren hasta el fin, es decir, los que se nieguen a entrar en este estado de inmoralidad, a vivir una vida sin raciocinio, los que se nieguen a eso serán salvos. Y esta es la señal más grande que Yeshua dio a los discípulos. Cuando vean ustedes el aumento de la maldad a un extremo extraordinario, es porque el Eterno va a intervenir una vez más. Solo que esta será la última vez que Él va a intervenir en la humanidad. Amados hermanos, y pareciera que fueran malas noticias, ¿no es cierto? Porque no es una buena noticia que la maldad aumente, porque hoy día justamente estamos viendo el aumento de la maldad. Cómo la maldad ha aumentado tanto que ha sobrepasado la justicia. La justicia no puede hoy día con la maldad, porque la maldad está fuera de control. Las cárceles no dan abasto. Y incluso las policías se están corrompiendo, como pasó, ¿no es cierto?, en el caso de Habacuc, donde dice que la justicia, por causa de la maldad, de la injusticia, la justicia salía torcida. Porque estamos viviendo en un mundo, amados hermanos, que ha decidido vivir sin Dios, trayendo leyes contra las leyes morales que el Eterno fijó para la humanidad, saliendo de los parámetros que el Eterno fijó para la humanidad y sacando leyes que van contra aquello. Por eso dice la Escritura que en el tiempo final se levantará un reino, un gobierno, y cuando se levante este gobierno dice que se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Es decir, va a estar contra las leyes de Dios, contra las leyes morales de Dios, que Él creó, estableció para su creación. Y eso lo estamos viendo el día de hoy, amados hermanos. Y por eso no son buenas noticias, porque al ver nosotros esta situación que hoy está ocurriendo, no son buenas noticias para la humanidad, para el que se corrompe, para aquel que no quiere permanecer, para aquel que no quiere luchar y para aquel que no quiere negarse a vivir una vida moral. Para aquel son malas noticias, porque el Eterno va a intervenir, como ha ocurrido en los hechos pasados que mencionamos, como ocurrió
en la gente antediluviana, como ocurrió en Sodoma y Gomorra, como ocurrió en el periodo de Israel, y como ha ocurrido muchas veces en la humanidad. Hoy va a volver a ocurrir el aumento de la maldad. Ese aumento de la maldad hoy día la estamos viendo ya a nivel mundial, a un nivel global. Esta maldad ha crecido de una manera extraordinaria. Siempre ha habido pecado y maldad, solo que hoy esto aumentó y se ha salido y se ha desbordado y se ha salido de los parámetros de la tangente que el Eterno estableció para la humanidad. Hoy día la justicia que tiene cada país no puede con la maldad de su nación, de los seres humanos. Están sobrepasados. Y esta es una de las señales más grandes que el Eterno nos dio para que los justos, los que están perseverando en vivir una vida moral, esforzándose, luchando para no caer en esta situación de maldad, estamos viendo esta señal más grande, que nos indica que el Eterno en algún momento no muy tardío va a reaccionar y va una vez más a intervenir en la humanidad, estableciendo su reino lleno de justicia, lleno de amor, lleno de misericordia por la eternidad, para rescatar por última vez al ser humano y para siempre, aquel que está resistiendo, que está perseverando hasta el fin, poniéndose firme, luchando contra los embates del enemigo que nos incita a que caigamos en la inmoralidad. Que el Eterno nos ayude para resistir aquello. Está mencionado en el capítulo 24 de Mateo, en el verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación, amados hermanos, es a causa de la maldad. A causa de la maldad, a causa del aumento de la maldad. Esta gran tribulación. En el mundo han habido tribulaciones, pero no como la que estamos presenciando el día de hoy. Pero increíblemente, como estamos lejos de los parámetros, como hemos olvidado los parámetros, hemos olvidado la ley de Dios, hemos olvidado las leyes morales que Dios ha dado para la humanidad, se han perdido en la humanidad, porque el mundo ha decidido alejarse de ellas, e incluso la iglesia de Dios. Por eso dice que en el último tiempo vendría la apostasía, y la apostasía se da dentro de la iglesia. Usted tiene que creer en Dios para que sea un apóstata. No crea usted que la apostasía está hablando de gente inconversa. La apostasía se da con gente conversa, con gente que cree en Dios. Apostasía quiere decir dejar de creer. Y el hecho, amados hermanos, que a veces estemos congregándonos, estemos participando con los hermanos, no significa que estamos creyendo en Dios. Creemos en Dios cuando estamos siendo firmes en no caer en la inmoralidad, en no caer en este tipo de pecados, no siendo partícipes de ellos, alejándonos de ellos. Y si hemos caído en ellos, Dios nos perdone y nos restaure para volver a creer en estos principios que Él estableció para la humanidad.
Pero estos parámetros en el mundo se han perdido. Y no está en el conocimiento de los seres humanos. Por eso no se sabe en la humanidad qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Cuando uno llega a este estado donde las personas han decidido vivir sin Dios, llegan a un estado, ¿no es cierto?, que no saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y empiezan a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno le empiezan a llamar malo. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, amados hermanos. Esta es la señal más grande que tenemos, que el Eterno nos dio a sus hijos para darnos cuenta que la hora ya viene, que en cualquier momento Él interviene en esta humanidad para rescatar lo poco bueno que tal vez quede a través del mundo. Y esta será la última vez. No habrá más nunca una oportunidad. Amados hermanos, esta tribulación tan grande también va a ser dada para aquellos que quieran arrepentirse. Será su última oportunidad a través de la historia de la humanidad, que tendrán esta oportunidad de volverse a la ley de Dios, de buscar al Eterno, de arrepentirse ante su Creador, como lo hizo el hijo pródigo, que estaba en el borde, a punto de perder ya su raciocinio y caer en un estado de animal, cuando reaccionó, cuando volvió en sí y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Y decidió regresar. Son noticias malas, lo son. Nadie quiere una gran tribulación. Nadie quiere que caigamos en este estado tan demacrado, de caer en este estado de inmoralidad, sin raciocinio. Pero son malas noticias para aquel que no quiere volverse a Dios. Porque para el justo hay buenas noticias. En el libro de Isaías, el Eterno dejó establecido y escrito en su palabra, dándonos esperanza a aquellos que deseamos vivir una vida moral, aunque nos cueste, aunque fallemos a veces, pero que está en nuestro corazón ardiente vivir una vida bajo los parámetros del Eterno. Mientras la humanidad hoy día está a gritos pidiendo que ya no se hable más de Dios, mientras la humanidad está pidiendo a gritos que Dios no se considere dentro de las leyes de un país, que se saquen las leyes que el Eterno ha establecido para la humanidad de una nación, que se borre del mapa la Biblia, porque ya no encaja en el siglo XXI. Por supuesto que no encaja, porque estamos viviendo una vida de inmoralidad y la Biblia es moral. Por supuesto que no compaginan. Mientras están pidiendo estas cosas la humanidad, el Eterno dejó escrito por intermedio de Isaías en el capítulo 11, donde dice lo siguiente: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni irgirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argirá con equidad por los mansos de la tierra.
y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Mientras una sociedad dice, borremos a Dios de nuestra historia, saquemos a Dios de nuestras vidas, saquemos su palabra de nuestro conocimiento. Mientras la sociedad está luchando por esto, el Eterno dice, mientras ustedes luchan por esto, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Yo voy a buscar los medios para demostrar que estoy presente, que yo soy el Dios, que yo soy el creador de esta humanidad. Amados hermanos, y esto nos trae gozo y alegría, porque esto indica que pese a que va a haber un aumento del desconocimiento del Eterno, el Eterno dice, yo voy a buscar los medios para llenar la tierra del conocimiento de Jehová, que es justamente lo que estamos haciendo hoy día a través de este medio, hablando de nuestro Creador, trayendo a nuestra memoria de que el Eterno estableció leyes para que viviéramos en una vida moral. Amados hermanos, también en el libro de Mateos, capítulo 24, en el último tiempo que estamos viviendo ya, que hemos comenzado a vivir, el Eterno dejó claro, pese a que vamos a vivir esta situación de aumento de la maldad, del pecado, donde se va a vivir una vida sin Dios, donde la sociedad no quiere nada con el conocimiento de Dios, con la palabra de Dios, el Eterno dejó escrito, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra va a permanecer. No importa lo que la sociedad haga para sacarla. El Eterno dijo, mi palabra va a permanecer para siempre. Amados hermanos, también dice la palabra del Eterno, en cuanto más aumentó el pecado, más abundante fue la gracia. Aunque la sociedad quiera vivir lejos de Dios y una vida llena de inmoralidades y vivir en sus propios pecados y concupiscencia, y quieran establecer estas leyes para la sociedad, obligando, incluso haciendo leyes, obligando a través de estas leyes que quieren sacar, obligarnos a pecar a todos, porque esa es la idea de estas leyes, que todos pequemos, que nos obliguen a pecar. Imagínense, como lo hizo en un tiempo, ¿no es cierto?, en el imperio babilónico, donde creaban estatuas, imágenes de los reyes, y todos tenían que adorarla, y el que no la adoraba, el que no le rendía culto, le daban muerte, lo que le pasó, por ejemplo, a Daniel. Amados hermanos, pese a que quieran hacer eso con la sociedad, sacar leyes para obligarnos a pecar, ¿ya?, y que el pecado aumente a un extremo tremendo, la palabra del Señor dice, cuanto más aumentó el pecado, más
aumentó también la gracia. Así que, amados hermanos, aunque hay malas noticias, por otra parte tenemos buenas noticias para aquel que quiere acercarse al Eterno. Y para terminar, amados hermanos, vamos a ver el libro de Malaquías, donde quedó registrado también aquí, en el capítulo 4, verso 1. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. A todo aquel, amados hermanos, que no quiera volverse al Señor, a todo aquel que no quiera vivir bajo las leyes morales de Dios, dice el Eterno que este día está por venir y los castigará. No le dejará raíz ni rama, es decir, los sacará, lo hará desaparecer por completo. Pero dice en el verso 2, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus salas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amados hermanos, aunque hay malas noticias para el tiempo del fin, esas malas noticias no son para aquellos que se resisten a la maldad, son para los injustos, para aquellos que no quieren volverse al Señor. Malas noticias las hay, pero más al justo, al que teme a Jehová, le nacerá el sol de justicia. Amados hermanos, que el Eterno les bendiga a usted y a su familia, y les insto entonces a que sigan escudriñando las Sagradas Escrituras como siempre, y puedan también compartirlas con otros, dialogarla con otros, para que muchos puedan volver en este último tiempo de gracia que el Eterno está dando a la humanidad. Aquellos que no pueden ver estas señales, hágaselas saber, hágaselas entender de alguna manera. Luche para que muchos se den cuenta que la señal más grande ya está entre nosotros, que es la multiplicación de la maldad. Jehová, Shalom, que el Señor de paz les bendiga.